digamos que en términos generales, si observan el mouse, sí, ¿no? Aunque esto creo que tiene un láser. Digamos que en la mayoría de los textos están desglosados o separados, pero digamos que desde el punto de vista académico se encuentran agrupados. ¿Listo? Entonces es bien importante que lo tengan muy en cuenta, pero démosle acceso. Y si de pronto no se acuerdan de algo, lo amplíen. ¿Listo? Eso está en el documento texto, ¿sí? No se preocupen. Bueno, dentro de las neumonías virales, si se dan cuenta, ¿se acuerdan que yo les había mencionado los herpes virus tipo 1 y tipo 4? Tienen tropismo por el sistema respiratorio y ellos se replican tanto en los epitelios respiratorios como en los epitelios de revestimiento. Es por eso que cuando uno tiene una necropsia y uno sospecha de un herpes virus tipo 1, como el de la diarrea viral bovina, uno toma muestras de los preestómagos, del intestino, inclusive, y también del sistema respiratorio. Estos herpes virus tipo 1 y tipo 4 los vamos a ver de ahora en adelante en cada uno de los sistemas. Digamos que eso es tema de la virología, pero yo entiendo que a veces a uno se le olvida, es mucha información, y otras veces pasa que uno como que no le da una correlación y por eso a veces pues se le olvida o no le toma como mucho en cuenta. Entonces, si de pronto no se acuerdan de estos agentes, sí es bien, bien, bien importante que los vuelvan a leer. ¿Listo? Tipo 1 y tipo 4. Estos nombres hacen referencia a los cuadros clínicos que producen, ¿no? O al nombre de la enfermedad. ¿Se acuerdan que a veces los clínicos les colocan ciertas denominaciones? Eso no tiene mayor inconveniente. El herpes virus tipo 1 está asociado al IBR, que significa rinotraquitis infecciosa bovina. Afecta a los bovinos, por tanto. ¿Listo? Y aunque es un herpes virus que tiene tropismo por el sistema respiratorio, en las vacas, ¿sí?, afecta en el estado gestacional o animales jóvenes y produce un cuadro de abortos. Por eso hasta IBR, que es herpes virus tipo 1, lo van a ver en reproducción y al que le gusten las vacas se va a dedicar de aquí en adelante y lo va a ver todo el tiempo. ¿Listo? Porque provoca un cuadro abortivo. ¿Listo? Y obviamente es un cuadro abortivo y en animales adultos pues tiene descarga nasal y dificultad respiratoria porque ya saben. ¿Listo? ¿Qué va a producir de patrón microscópico? Miren, neumonía broncointersticial. ¿Listo? ¿Se acuerdan que vimos los patrones el martes pasado? El patrón es una neumonía broncointersticial. ¿Por qué? Porque los agentes virales se replican en el epitelio respiratorio de los bronquiolos terminales, es decir, en esa zona de tránsito que vimos ¿cuándo fue? Que vimos el martes pasado. ¿Listo? Por tanto, no se sabe de quién se trata, pero hagámoslo entrar. Por tanto, es importante que sepamos los patrones neumónicos, ¿no? Entonces, el patrón broncointersticial, les repito, por si de pronto no se acuerdan, es una neumonía intersticial, es decir, donde el infiltrado inflamatorio es intersticial, pero adicionalmente hay necrosis del epitelio bronquiolar, en los bronquiolos terminales, en la zona de interfase. Por tanto, el patrón que produce es una neumonía broncointersticial. Conclusión, chicos, los virus que tienen tropismo por el sistema respiratorio producen un patrón de neumonía broncointersticial, que esta era la clasificación que yo les había comentado de Caswell, ¿cierto? Y que Alfonso López solamente habla de intersticial, ¿sí? No las diferencia, pero en la mayoría, digamos, es más común utilizar esta nomenclatura, ¿listo? Bueno, el herpes virus tipo 4, entonces va llegando más people. El herpes virus tipo 4, ¿no? Bueno, y el herpes virus tipo 1, antes, ya con eso les damos chance a que lleguen, en los felinos produce la rinotraquitis infecciosa felina, ¿listo? También produce un cuadro respiratorio y también en algunos casos puede producir abortos en felinos, pero más que todo produce un cuadro respiratorio, es mucho más marcado. Y ya saben, herpes virus tipo 1 produce una neumonía broncointersticial. Entonces, pregunta, si en el examen aparece un agente viral de base o en la microscopia, es decir, en una lámina y una neumonía broncointersticial, ya sabemos más o menos a dónde orientarnos. ¿Listo? El herpes virus tipo 4 también es respiratorio, es el agente causal de la rinoneumonitis equina. ¿Listo? 1 y 4 respiratorios. El 5 es nervioso. Ya, bueno, el 5, pero en equinos el 5 produce fibrosis pulmonar. Ya lo vamos a mirar. También puede producir en gestación, puede producir los dos cuadros, ¿no? Un cuadro respiratorio y un cuadro abortivo. Listo. Entonces ya sabemos, tipo 1, tipo 4.
Otros agentes virales, ¿sí? Está el paramyxovirus tipo 3 o los paramyxovirus, ¿sí? El más común es el virus, el PI3, ¿sí? El virus respiratorio PI3, pero el paramyxovirus pueden afectar a todas las especies, bovinos, equinos, caprinos, ¿sí? Dentro de eso, dentro de estas especies, el PI3 es casi que exclusivo de los bovinos, pero dentro de los paramyxovirus hay uno que es bien importante y que ustedes lo han visto, ¿sí? En perros. Pero en general, digamos que los paramyxos son virus respiratorios, ¿no? Y a nosotros también nos afecta. Edad, generalmente son animales jóvenes, digamos que las enfermedades virales en general afectan a animales jóvenes a los primeros meses de vida, ¿sí? Digamos que en teoría, en términos normales, en general, un animal adulto, pues los agentes virales no tienen un efecto clínico tan importante, a excepción de que sean variantes de reciente incorporación, en el cual nosotros no tengamos como un sistema inmunológico adecuado, como sucedió en el COVID-19. Les recuerdo, dentro de los coronavirus que no están aquí, por cierto, hay coronavirus que tienen afinidad por el tracto digestivo y por el tracto respiratorio, pero salvo el SARS-CoV-2, pues no producían un cuadro viral importante. En animales jóvenes, sí. ¿Listo? Los neumovirus, ¿sí? Este neumovirus, hay uno muy importante, ya vamos a mirar acá, es el virus, este se llama así, este es para influenza tipo 3 se conoce coloquialmente, ¿no? Y este neumovirus se conoce como virus respiratorio sincitial, bovino, por eso le colocaron B. Puede afectar a los ovinos, pero en general es de rumiantes, bovino y ovino. Lo que les dije, animales jóvenes, ¿sí? Y algo importantísimo que ya lo vamos a ver, lo más importante, digamos, de los agentes virales es que en general, per se, ellos no son capaces, digamos, de producir una patogenia o lesiones severas, pero al replicarse en el epitelio respiratorio, ya saben que de cierta forma inmunosuprimen y inhiben, digamos, el sistema, a los mecanismos de defensa del sistema respiratorio y por tanto le dan una entrada a los agentes bacterianos, ¿sí? Que son habitantes normales en las vías altas, pero descienden, y eso sí pueden producir neumonías o pueden agravar el cuadro clínico, inclusive provocando la muerte. Bueno, este virus respiratorio sincitial bovino lo vamos a ver, es bien chévere. Ya lo vamos a mirar, ¿listo? Y este morbillivirus creo que todos lo conocemos, distemper canino, ¿no? Aunque el distemper afecta a caninos domésticos silvestres y a felinos silvestres también afecta, ¿no? Animales en general menores de un año, aunque no sé si ustedes han visto reportes de animales más grandes, pero digamos que en términos generales se afectan los animales menores de un año. ¿Listo? Entonces, distemper. Y pues produce un cuadro respiratorio. Entonces, para hacer una conclusión general, ¿no? Todos los agentes virales que vimos aquí, ¿sí? Tipo 1, tipo 2, al replicarse en el epitelio de las vías respiratorias, ¿sí? En el epitelio, en la región terminal, en el bronquiolo terminal, en la región de interfase, produce una neumonía broncointersticial. ¿Listo? Broncointersticial. ¿Qué era la neumonía broncointersticial? Cuando las células inflamatorias afectan el espacio intersticial y hay necrosis o muerte celular en el epitelio de las vías respiratorias. ¿Listo? Bueno. Esto también es bien importante, ¿no? Influenza tipo 1 y tipo 2 en los equinos, aunque la influenza puede afectar a otras especies, ¿sí? En equinos también, miren, produce neumonía broncointersticial. La influenza tipo A, que es muy importante en porcinos, también produce neumonía broncointersticial. Por eso les digo que si identificamos los patrones, es un poco más sencillo. ¿Listo? La clave es identificar los patrones, esa es la clave. Bueno, ¿listo? De estas influencias, pues hay algunas variantes que sí tienen en aves, ¿sí? Que generalmente mutan y pueden tener unas variantes que sí pueden ser de importancia epidemiológica, ¿no? Inclusive pueden estar asociados a epidemias o pandemias graves. De hecho,
Antes de que pasara lo del SARS-CoV-2, la mayoría de personas pensaban que la pandemia, una de las pandemias que nos iba a afectar era por un influenza virus, por la capacidad que tiene de mutar o de cambiar. Pero resultó ser que el SARS-CoV-2 fue la pandemia, ¿no? Y lo que sí había consenso antes de que ocurriera la pandemia es que lo más probable en una pandemia nosotros los seres humanos era una enfermedad respiratoria, en eso sí, porque pues la transmisibilidad de los agentes virales que tienen tropismo por el sistema respiratorio es altísima. De hecho, ustedes lo han visto, ¿no? Una influenza en el salón de clases, ¿no? Cuando a alguien le da gripa, eso la mayoría termina con gripa, ¿cierto? Con influenza. Algo también para tenerlo muy en cuenta, cuando ustedes, en general, digamos, en la vida diaria, uno le dice gripa a muchas cosas de forma genérica, pero cuando ustedes hagan la afirmación de gripa, hacen referencia a que hay una enfermedad infecciosa transmitida por un influenza virus. Es decir, que la gripa aviar, la gripa equina, la gripa porcina es transmitida por una influenza virus. ¿Listo? Pero digamos que lo decimos coloquialmente, ¿no? Podemos hablar del PI3, de coronavirus, de influenza virus, de neumovirus. Pero digamos que si somos estrictos, la influenza es la gripa. ¿Listo? Y finalmente hay un grupo de enfermedades que no están presentes en nuestra región, que son asociadas a los lentivirus. ¿Listo? Los que más han estudiado sobre el lentivirus son los españoles, los de la Universidad de Zaragoza, y es porque es una enfermedad que afecta a ovinos y caprinos principalmente. ¿Sí? Bueno, este PIRS sí saquémoslo acá, ¿no? Este sí, dejémoslo aquí. El PIRS es diferente, pero estamos hablando aquí del lentivirus. Afecta a los caprinos y a los ovinos, animales jóvenes, y produce neumonía broncointersticial o intersticial. Ahora ya les voy a decir por qué. Cuando es intersticial, generalmente la puerta de entrada no suele ser a través de las vías respiratorias, sino por vía sistémica. Lo que pasa con el lentivirus en el caso de los caprinos y ovinos, ¿sí? Es que hay dos enfermedades importantes que producen. Uno que se llama artritis y encefalitis caprina, ¿sí? Que se ha reportado. A ver, espera un momento. Listo, entonces el primero se llama enfermedad producida por un antivirus, artritis y encefalitis caprina. ¿Listo? Produce encefalitis linfocítica perivascular, ¿sí? Y de forma secundaria neumonía intersticial. Como se dan cuenta, no entra por vía respiratoria, sino que más bien del sistema nervioso o de otro lugar distante, pues produce la neumonía intersticial, que es diferente a la broncointersticial. La neumonía intersticial, hay infiltrado inflamatorio en el espacio intersticial, ¿sí? Más no hay necrosis del epitelio de los bronquios y bronquiolos terminales. Y otro lentivirus produce una enfermedad que se llama Maedi-Visna, ¿sí? Que afecta a ovinos. Algunos dicen que han habido algunos reportes aquí en Sudamérica. Probablemente sí, pero son casos, digamos, independientes, ¿no? Y Maedi significa el cuadro clínico cuando produce neumonía broncointersticial, Maedi cuando produce encefalitis en ovinos y Visna cuando produce neumonía broncointersticial. Por eso la enfermedad se llama Maedi-Visna. Pero algunos ovinos pueden tener solo Maedi, ¿sí? Y otros pueden tener Maedi y Visna. Aunque esta enfermedad no, digamos que no está declarada en el país. Y el PIRS es una enfermedad viral que causa el síndrome respiratorio y reproductivo porcino. Es una enfermedad que es prevalente, que está en nuestra región y que digamos que es una enfermedad viral en la cual los sistemas de producción tienen que convivir, ¿sí? Y produce dos cuadros. Un cuadro respiratorio con neumonía intersticial o broncointersticial, depende de la puerta de entrada, ¿sí? Y lo más preponderante es que produce cuadros de abortos, cuadros de reproductivos. Por eso la enfermedad se denomina como síndrome respiratorio y reproductivo porcino. ¿Listo? Otras muy, muy, muy importantes, ¿no? Circovirus porcino, ¿sí? Circovirus porcino, aunque aquí está desactualizado,
El tipo hay tres tipos de circovirus con sus variantes. El tipo 1, que es apatógeno, el tipo 2, y más o menos en el 2016, 2017, 2016 el tipo 3, y en el 2020-21 ya se describió que el circovirus porcino tipo 3 está en el país. ¿Listo? Este circovirus produce es de porcinos, ¿sí? Y produce varios cuadros clínicos. Uno que se llama síndrome de emaciación postdestete, es decir, son animales que están en el postdestete y empiezan a sufrir pérdidas progresivas de peso, empiezan a retrasarse en su crecimiento, empiezan a tener una ganancia baja de peso. ¿Listo? Y otro cuadro que pueden producir es uno que se llama dermatitis, nefropatía, es la nefritis intersticial y dermatitis, ¿sí? Y producen, este es diferente, aquí sí tenganle cuidado, produce una neumonía intersticial, pero de tipo granulomatosa. En palabras más sencillas, produce una neumonía intersticial linfohistiocitaria. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando están presentes los histiocitos, ya podemos afirmar que un infiltrado inflamatorio es de tipo granulomatoso? Listo, es una neumonía linfohistiocitaria. ¿Listo? ¿Y qué hace esta gente? No está muy clara, digamos, muchos aspectos de su patogenia, pero digamos que entre las lesiones que produce se conoce como reemplazo linfohistiocitario. Es decir, produce reemplazo de los agregados linfoides por histiocitos y porque se replica y hace que los animales tengan inmunosupresión, inmunodeficiencias y muchas otras enfermedades concurrentes afectan y producen altos índices de mortalidad y baja ganancia de peso. Es una enfermedad, un agente viral que es de difícil manejo y que también llegó para quedarse. ¿Listo? Entonces, por eso si usted hace una PCR en una apiaria, probablemente le da positivo, pero puede que algunos animales no tengan signos clínicos, porque depende mucho del estado de inmunosupresión del plantel. Por eso hay que hacerle un manejo de bioseguridad. Y algo muy importante es que circovirus se potencia, es decir, sus efectos patogénicos se hacen más marcados cuando está asociado a otros agentes virales. El más común, la asociación más común es circovirus y PIRS. Y ahí sí producen cuadros clínicos graves en algunas granjas, ¿no? Son mortalidades graves. ¿Listo? Y en Colombia el doctor Mogollón es la autoridad en porcinos, en circovirus. Ellos fueron los que detectaron el tipo 3 que ya está aquí en Colombia. ¿Listo? Bueno, y estos flavivirus, pestivirus, ¿sí? El más importante es la diarrea viral bovina, que produce neumonía intersticial, pero que está asociado al cuadro reproductivo, ¿sí? O sea, es decir, a trastornos del sistema reproductivo, al complejo reproductivo, ¿listo? Pero puede producir neumonía intersticial. Y diarrea viral bovina, aquí la vamos a ver hasta, y al que le guste vacas, hasta que, mejor dicho. ¿Listo? Hay varios tipos de diarrea viral bovina, ¿sí? Y entre las bacterias tenemos pasterelas, las pasterelas tipo A, producen neumonía, sobre todo en bovinos y en porcinos y ovinos. Obviamente estos que requieren puertas de entrada por agentes virales generalmente. Y miren algo muy importante. Las bacterias, ¿te acuerdan que producen un cuadro, morfológicamente producen un cuadro cráneo-ventral? Pero en estos casos producen, por eso el patrón respiratorio se llama bronconeumonía. ¿Listo? Bronconeumonía, es decir, el exudado inflamatorio está dentro del óvulo, dentro de la luz de las vías respiratorias y en el espacio intersticial, pero se llama bronconeumonía. ¿Listo? Bronconeumonía. Mangemia hemolítica A1, pues la enfermedad clínica se llama fiebre de embarque, afecta a los bovinos y produce una bronconeumonía. Si estamos hablando de, esta generalmente es una bronconeumonía supurativa. Si estamos hablando de mangemia hemolítica, es una bronconeumonía supurativa y fibrinosa, sobre todo es fibrinosa, con áreas de necrosis de coagulación. ¿Por qué mangemia hemolítica? Y generalmente los animales mueren rápidamente por sepsis. Porque mangemia hemolítica tiene unas toxinas que dañan los endotelios y por eso se producen áreas de necrosis de coagulación y hemorragias muy extensas con depósitos de fibrina. Y es la famosa
fiebre de embarque, aunque en realidad la fiebre de embarque puede ser causada por varios tipos de agentes bacterianos. Bordetella, ¿sí? Caninos disnetos, bronconeumonía supurativa, ¿no? Y en las vías respiratorias, en la cavidad nasal, la rinitis atrófica, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Pero tiene que estar asociada a Bordetella, a Pasteurella, ¿listo? Miren que todas las bacterias producen bronconeumonías. Actinobacillus pleuropneumoniae se llama APP, también produce bronconeumonía, y son las mismas lesiones que produce mangemia hemolítica, una bronconeumonía supurativa y fibrinosa con áreas de necrosis de coagulación, porque también tiene toxinas coagulasas parecidas a mangemia que se llaman toxinas APX. Hay un montón de toxinas, APX1, APX2, que producen estos cuadros clínicos. Actinobacillus eculi también puede producir, aunque estas son neumonías más en potros chiquitos, ¿sí? Y también pueden producir una bronconeumonía supurativa. Y Actinobacillus suis, igual en los porcinos, produce bronconeumonías. Por eso les digo que lo importante es tratar de que identifiquemos los patrones neumónicos, ¿no? Streptococo X, Gurma, que es el agente de la Gurma, en Canadá es enfermedad de control, acá que también produce una bronconeumonía supurativa cuando migra de los nódulos, de las bolsas guturales. Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedios, todas las especies, ¿sí? Staphylococcus agalactiae, suis, a todas las especies. Tueperella piógenes es más de vacas, ¿sí? Y porcinos, aunque es más de vacas. Las tueperelas. Y Klebsiella pneumoniae en equinos y en caninos, aunque esta Klebsiella, como es una enterobacteria, generalmente es muy secundaria a otros cuadros, pero puede estar. Este también es rara, Fusobacterium necrophorum generalmente produce una neumonía embólica. ¿Por qué? Porque Fusobacterium necrophorum produce abscesos en hígado, en vaso, en los abscesos podales, y por vía sanguínea pues migra al sistema respiratorio, y por eso el patrón macroscópico y microscópico es una neumonía embólica. Salmonella, pues salmonella de forma secundaria. Salmonella en realidad tiene tropismo por el tracto gastrointestinal y el hígado, pero puede producir una neumonía intersticial por sepsis. Y E. coli también de forma muy secundaria. Este es otro que necesito que le pongan cuidado, Rhodococcus equi, porque Rhodococcus equi es diferente, afecta a potros, también está en el país generalmente, y produce dos cosas: produce una colitis ulcerativa granulomatosa y produce o una neumonía intersticial granulomatosa o una bronconeumonía granulomatosa, depende de la puerta de entrada. Entonces estos se salen un poquito de del patrón que uno está como acostumbrado, ¿no? Y los rodococos son bacterias ácidas. ¿Por qué? ¿Por qué producen este patrón, rodococos? Porque recuerden que el Rhodococcus es una bacteria que es medioambiental, y aunque no es un ácido alcohol resistente, sí tiene muchas propiedades similares a las ácido alcohol resistentes que las hacen de difícil fagocitosis. Entonces, al ser de difícil fagocitosis, pues básicamente no se dejan fagocitar, y por eso producen estos patrones de bronconeumonías granulomatosas. Y la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, pues ya lo sabemos, ¿no? Pues una neumonía granulomatosa porque pues es una bacteria ácido alcohol resistente. Staphylococcus somnus, ¿sí? En bovinos, no está en el país, produce bronconeumonía supurativa, pero también produce encefalitis, meningoencefalitis, no encefalitis, sino meningoencefalitis, ¿no? Los dos cuadros están asociados, pero aquí en el país no se los ha descrito, ¿sí? Todavía no se los ha descrito aquí en el país. ¿Listo? Y esta era la anterior hemófilos, que ahora se llama Glacerella en porcinos, que también produce bronconeumonía supurativa o neumonía intersticial, depende de la puerta de entrada. ¿Listo? Y finalmente los micoplasmas. Los micoplasmas son bacterias que carecen de pared celular, tienen membrana plasmática líquida en proteínas y lípidos, y lo más característico de los micoplasmas es que los micoplasmas son bacterias parásitas, es decir, que tienen una ubicación intracitoplasmática obligada. ¿Eso qué significa? Que no son de difícil control, pues, ¿no? Y hay un montón de micoplasmas. Estos son también agentes emergentes, son pequeños, por ejemplo, se los tiene mucho en cuenta. Una gran cantidad afecta digamos, a todas las especies en general. ¿Listo?
Bueno, microscópicamente en el pulmón tiene algo característico micoplasma, suele producir una bronconeumonía supurativa, pero hay algo muy característico, es que producen algo que se conoce como hiperplasia del BALT, el tejido linfoide asociado a bronquios y bronquiolos. No se sabe por qué, pero ellos tienen factores mitógenos que estimulan la mitosis del tejido linfoide difuso, ¿sí? Todos los micoplasmas. Entonces el BALT, el tejido linfoide asociado está aumentado, aumenta la hiperplasia del BALT. Y cuando uno observa una lámina microscópicamente, eso da para sospechar de que hay una neumonía y que está participando dentro de la neumonía micoplasma. ¿Listo? Las parasitarias ya las vimos, ¿sí? Por ahí se las dejo el cuadrito para que las recuerden. Los más importantes en equinos, Dictyocaulus arfiel, para Ascaris, en bovinos, Dictyocaulus vivíparos o Ascaris, en caprinos, pues también hay sus Dictyocaulus. No los he visto estos últimos nematos, la verdad, pero pues lo reporta. Y otros agentes virales, Toxoplasma, pero digamos que es de ubicación incidental, ¿no? Hidrofilaria también es como así incidental, estos agentes, ¿no? Y estos porcinos, Metastrongylus y esto Ascaris, digamos que en los sistemas reproductivos ya hay prácticas de desparasitación que hacen que no sea frecuente, digamos, observar este tipo de agentes. Que las micóticas, ya sabemos, las micóticas producen patrones inflamatorios granulomatosos. No se vayan a olvidar, son granulomatosos. ¿Listo? Hay histoplasmas, pérgilos, blastomices, coccidioides y criptococos. Estos son los más frecuentes. ¿Listo? Estos son los más frecuentes. Está asociado a climas cálidos, humedades y sobre todo a fenómenos de inmunosupresión. Entonces, cuando hay un cuadro de una neumonía micótica o una bronconeumonía micótica, muchas veces hay una enfermedad inmunosupresora grave de base. Eso aplica para veterinaria y humanos, ¿no? Entonces, generalmente hay humanos que a veces sufren de bronconeumonías micóticas por, no sé, por blastomices, y resulta que son personas que están sufriendo la fase clínica del VIH, por ejemplo, o que tienen una enfermedad neoplásica grave o una enfermedad inmunosupresora grave. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se diagnostique o cuando tengan un caso de estos. Y la otra, por precaución, todos los que son agentes micóticos que tienen capacidad de esporular, es súper importante que tengan cuidado, ¿no? Porque si un hongo ingresa, pues una espora es un agente de difícil fagocitosis, y en farmacología supongo que ya han de haber visto que los antimicóticos, digamos, no tienen porcentajes elevados de efectividad por las características, y son tratamientos largos por las características de las capas o las membranas externas de los hongos. ¿Listo? Por especie. Este es un cuadro práctico. Virales, para resumir, IBR, PI3 y virus respiratorio sincitial bovino. Bacterianas, Pastorella, Mangemia, Troeperella, Histophilos, Mycoplasmas bovis, ¿sí? Y Mycobacterium. Y parasitarias, Dictyocaulus, vivíparos y Ascaris, ¿no? Ese cuadrito, pues, la verdad no soy muy amigo de la memoria, pero en este caso, digamos que es necesario, nos toca. ¿Listo? Equinos, virus, miren, influenza equina, rinomontis equina, bacterianas, Streptococcus equi, el agente es la gurma, Actinobacillus eculi, otros menores, ¿no? Parásitos, Parascaris equorum y Dictyocaulus arfield, ¿no? Porcinos, miren, porcinos, el complejo respiratorio de los porcinos. Lástima que en la materia no da para que nos podamos hablar de los complejos respiratorios a profundidad, pero digamos que en general el complejo respiratorio de los porcinos y de los bovinos es algo muy complejo, ¿sí? Pero no, voy a tratar como de mostrarles o que me entiendan, digamos, ¿sí? Miren estos agentes virales, ¿no? Influenza porcina, el PIRS, virus respiratorio, síndrome respiratorio y productivo porcino, se me olvidó, síndrome respiratorio y reproductivo porcino, circovirus, bueno, este no está en el país, y hay otros agentes, ¿no? Torquetenovirus, digamos que son de menor importancia. Bacterias, Actinobacillus pleuropneumonia, Actinobacillus suis, Glacerella, Pasteurella, Bordetella, Mycoplasma, ¿sí?
Y parásitos, bueno, están estos. Generalmente lo que se observa en las explotaciones son las asociaciones virus y bacteria. Y en una apiaria pueden haber 2, 3, 4 agentes virales con una asociación de 2, 3 bacterias. Y cada una tiene manejos sanitarios, manejos de bioseguridad. Y hay agentes virales que son muy difíciles de erradicar y prácticamente lo que se hace es tratar de convivir con ellos o eliminar uno o dos de una explotación para disminuir los cuadros clínicos, ¿sí? Pero digamos que en general, pues como para dar una diferenciación, la glacerela produce policerositis, es decir, inflamación de la mayoría de cerosas. El actinobacillus pues es una bronconeumonía con fibrinosa y con necrosis de coagulación. Y generalmente están asociados todos estos, o sea, es difícil, la verdad, manejarlo. O sea, que una explotación, un problema respiratorio que encuentre un solo agente, difícil, y responsabilizar un solo agente de que sea el causante de la enfermedad, difícil, y si no se tienen en cuenta los factores de riesgo, que son de manejo y medioambientales, difícil. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un problema respiratorio en una explotación, trátenlo como complejos, es decir, la asociación de la bacteria, entender el virus y entender los factores de riesgo, ¿sí? Que son generalmente las prácticas de bioseguridad, de manejo. Si no se tratan esos tres frentes, no se soluciona. Por ejemplo, digamos, ya hablando de nuestra granja botana, cuando hagamos necropsias de este tipo de animales, una vez esté la sala de necropsia, se van a dar cuenta que siempre que venga un cadáver de botana, pues es muy probable que encontremos lesiones respiratorias, pero en parte es porque digamos que la granja por su naturaleza, digamos, hay factores que son difíciles de manejar. Por ejemplo, una instalación ya diseñada hace varias décadas, pues cuesta dinero, no hay dinero, digamos, como para reformarla, entonces desde ahí hay un problema. La bioseguridad, pues como es una granja de prácticas, hay estudiantes, hay flujo de personas, hay estrés, ¿sí? Y hay ingreso de agentes potencialmente patógenos. Entonces, digamos que hay características que hacen que sea difícil de manejar, pero para nosotros en patología es muy chévere porque podemos ver muchas lesiones, ¿sí? Aunque pues en general, digamos, una explotación, pues lo ideal es no encontrarles, o al menos que sea lo menor posible. Pero para patología sí nos sirve. Caninos y felinos, complejo respiratorio felinos, distemper canino, adenovirus tipo 2, calicivirus, herpes virus felino, estos son súper importantes. Y la PIF, porque la PIF, que es el virus de la peritonitis infecciosa felina, puede producir un cuadro respiratorio, aunque más ya lo hemos explicado hasta el cansancio, ¿no? De este coronavirus entérico, ¿no? Bordetella, estafilococos, streptococos en bacterias y parásitos toxoplasma y Drofilariamitis, aunque estos son más son erráticos, ¿no? Digamos que no es lo común encontrarlos. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver acá. Vamos a darles acceso a todos. Los complejos, pues ya los hablé, ¿sí? En los complejos, digamos que algo que se saquen de la mente es que cuando traten una enfermedad infecciosa respiratoria, cuando estén ejerciendo, saquémonos de la mente el concepto de que esta enfermedad es causada por esta bacteria. Ya les dije que intervenían muchos agentes infecciosos, al menos en producción, ¿sí? Y intervienen factores de riesgo, ¿sí? Y de manejo. ¿Listo? Todo eso tienen que, digamos, tenerlo siempre en su mente cuando traten un problema de esta naturaleza. ¿Listo? Entre estos podemos decir que hay factores relacionados con el hospedador. Primero, la predisposición de especie. Les voy a decir, hay especies que tienen una mayor predisposición a sufrir neumonías que otras. Por ejemplo, los bovinos. Los bovinos, bueno para patología, pues no tan bueno para la producción, pero sobre todo los bovinos de lechería tienen predisposiciones anatómicas y fisiológicas que los hacen susceptibles a sufrir neumonías. ¿Cómo cuáles?
Generalmente el sistema respiratorio tiene una serie de poros entre los alvéolos y ese sistema de poros y los septos que separan a cada alvéolo, a cada lóbulo pulmonar, suelen ser incompletos. Pero en los bovinos no existen esos poros entre alvéolos y los septos de tejido conectivo que separan a los lóbulos pulmonares suelen ser completos. Eso digamos que eso hace que sean susceptibles a neumonías. ¿Por qué? Porque esos poros producen algo que se conoce como ventilación colateral. ¿Qué quiere decir ventilación colateral? Significa que si, digamos, por alguna razón un alvéolo no es funcional, no hace intercambio gaseoso, por esos poros el aire es transmitido y se pueden reclutar a otros alvéolos adyacentes. De igual forma, si los septos de tejido conectivo son discontinuos, el aire puede ir de un lugar a otro. Los bovinos, al tenerlos completos, pues hace que no haya esa ventilación colateral, los hace susceptibles. Otra causa es que los bovinos tienen una cavidad torácica muy pequeña comparado a la cavidad abdominal, porque pues los de lechería sobre todo, porque la cavidad abdominal están los preestómagos y pues se los ha seleccionado para que traten de tener un mayor espacio, ya sea para producción de leche o carne. Digamos que el problema, digamos, en contravía pues de la capacidad ventilatoria. Otra dificultad de los bovinos es que sus costillas son planas y anchas y digamos que su distensión en la inspiración es relativamente pobre en comparación con otras especies. Otra característica es que tienen un menor número de macrófagos alveolares y los que tienen son mucho más susceptibles a tensiones bajas de oxígeno. Y es por eso que no entiendo, digamos, o no sé qué pasó hace muchos años cuando introdujeron las bovinos de lechería con todas esas características, por ejemplo, en la sabana de Túcares, donde la altitud es alta, es mayor, entonces todo eso hace que tengan una mayor predisposición a sufrir neumonías. ¿Listo? Otras especies, como los perros, por ejemplo, no tienen esas características, entonces no los hace tan susceptibles. ¿Listo? Esos son relacionados al hospedador. Relacionados al manejo, el transporte, la humedad, la ventilación, sobre todo en especies donde hay una ventilación pobre, donde hay una densidad alta, donde hay una humedad alta, o donde el transporte nos haga con condiciones de bienestar animal, animales deshidratados, animales apiñados, todo eso genera estrés y deshidratación. Y factores relacionados con él o los agentes, ¿no? No es lo mismo un influenza virus de baja patogenicidad que un influenza virus altamente virulento. ¿Listo? Predisposición por la edad, eso es súper importante. Generalmente los animales jóvenes son susceptibles a padecer enfermedades virales de base que dan la puerta de entrada para enfermedades bacterianas. ¿Listo? Los jóvenes y los animales gerontes. En producción, pues es raro encontrar animales gerontes en humanos y en compañía así. Entonces, por eso los dos extremos de la edad son predisponentes, ¿no? La densidad, el acceso al agua, la mezcla de animales con diferentes explotaciones, la virulencia de la cepa. El estado inmunitario, ¿no? Entonces, si no hay una buena plan de vacunación, también en el caso, por ejemplo, esto es muy evidente en el distemper en los perros, si no están vacunados, el distemper llega sin ningún problema. La nutrición, obviamente, si hay animales con mala nutrición o problemas de inmunidad, pues los afectan, sobre todo las enfermedades virales que dan paso a los agentes bacterianos que sí pueden producir lesiones potencialmente fatales, ¿no? Entonces miren que no es tan sencillo. Yo lo que pensé inicialmente era que, les voy a contar, hacía con los cuyes, o sea, pensaba que los cuyes, y mi profe también pensaba que se iban a comportar algo parecido a esto, porque son explotaciones densas y todo lo que vimos, ¿no? Entonces, mi profe inicialmente decía, no, pues clasifiquémoslas en broncointersticiales, bronconeumonías, y las poquitas que hayan virales, intersticiales, si son broncointersticiales, hagámosles inmunohistoquímica para saber qué agentes virales son, y después con el doctor Vallejo, que era mi cotutor, es mi cotutor, que hagamos un modelamiento epidemiológico para tratar de intentar descubrir cuáles son los factores de riesgo, de manejo, ¿sí? Y así sonaba súper fácil, súper chévere y todos íbamos a ser felices, dije, ¿no? Y resulta que en los cuyes
no dieron ni patrones broncointersticiales, entonces, al menos en lo que yo estudié, que hicimos un muestreo representativo de todo el municipio, es decir, del 60% de la población cuyícola, que fue muestrear muchos animales en muchos lugares. Lo chévere es que conocí muchas zonas de las zonas rurales, digamos, salí mucho a campo. Es algo que no se hace, que no solemos hacer los patólogos y me pareció muy chévere. Dijimos, no, pues si tenemos la población de todo representativa, las conclusiones epidemiológicas y los patrones pues van a aplicarse a toda la población. Súper chévere, dijimos. Pero resulta que la mayoría de patrones que nos salieron son intersticiales, no broncointersticiales ni bronconeumonías, es decir, de ubicaciones distantes, que no venían por puerta de entrada respiratoria. Y pues tratamos de buscar agentes virales, por eso sacrificamos animales jóvenes, agazapos, y no encontramos lesiones virales, al menos no las encontramos en la histopatología, entonces no se pudo hacer inmunohistoquímica, no se pudo hacer PCR, al menos. Tampoco encontramos en enfermedades bronconeumonías como mangemia, uno que otro con pasterela y estrepto, pero muy poquitos. También se complicó por ahí, dijimos esos no son. Y mi profe dijo, cortemos los cornetes para tratar de mirar si hay neumonías urémicas por la densidad alta. La teoría decía eso, perfecto. Y tampoco encontramos. Aparte de eso, encontramos que no eran hipertensos. ¿Se acuerdan que les dije lo de la capa muscular media? Que no eran hipertensos, sí, que ese hallazgo es normal en ellos. Y quedamos como ahí, no se podía hacer lo epidemiológico y no se podía determinar, entonces nos tocó desviar todo para tratar de encontrar el origen de esas enfermedades pulmonares. Y pues la conclusión hasta ahora es que son enfermedades que provienen, lo más probable, aparentemente todavía, del tracto digestivo y que de alguna forma están afectando el sistema respiratorio, pero de forma secundaria. Es decir que, digamos que lo que más impacto tiene es el sistema digestivo. Pero bueno, eso pasa a veces cuando uno cuando investiga no sabe lo que va a encontrarse en el camino. ¿Listo? Bueno. Felinos, virus, herpes virus felino, calicivirus felino, caninos distemper, bacterias bordetella, streptococo. Esta clamidia también no es tan frecuente, pero sí es bueno que la sepan porque es zoonótica, ¿no? Bacterias bordetella, pastorella, streptococcus y Klebsiella pneumoniae. Esta hagámoslo X, porque esta sí suele ser un poco peligrosa en cuyes y puede ser un poquito peligrosa porque puede tener un carácter zoonótico. Bovinos, ya sabemos, virus IBR, PI3 y las asociaciones más comunes, ¿no? Mangemia, Pasteurella, Troxperella, Mycoplasma. Porcinos, mírenlas, este también es muy bueno. Pierce-Augeski, me había olvidado, Augeski es un herpes virus tipo 1, recién llegado al país. Y miren las asociaciones, Pierce-Augeski y circovirus tipo 2, ¿sí? Pues no es que me guste la memoria, pero sí es necesario estos cuadritos que los tengan muy claros. Y más que eso, que lean de la gente, ¿sí? Que lean de los agentes, al menos los que son más comunes en nuestro país, ¿sí? Entonces ahí se los dejo para que los lean, ¿sí? En el documento. Y este es el resumen de los patrones, no lo vamos a, se los dejo ahí como para que lo tengamos, lo tengan claro. ¿Listo? Bueno, ya vamos a acabar, a ver si ya vamos a acabar. Pleura y cavidad torácica, ¿no? ¿Qué puede tener la pleura? Aire, si hay aire se conoce como neumotórax, si hay líquido hidrotórax, si hay sangre hemotórax, si hay linfa kilotórax, kilo, y si hay pus, piotórax. Neumotórax, lo más común es una pérdida de la presión negativa, son traumatismos, es lo más común en veterinaria, heridas, mordeduras, accidentes, ¿sí? Y hay aire porque pues se pierde la presión negativa, ¿listo? Una necropsia, la verdad, es muy duro, digamos, si uno tiene que observar es la zona de pérdida de la continuidad, pero si uno quita toda o hace una disección completa de la cavidad torácica sin percatarse de eso, es difícil. ¿Cómo uno sabe que aquí hay aire o no? Es muy difícil en la práctica. Entonces, primero hay que verificar muy bien dónde hubo la solución de continuidad y hay una prueba que sirve para eso.
Fusiones pleurales, pues se conoce a líquido. Cuando hay líquido se habla de fusión. Puede ser un trasudado. Cuando es un trasudado le denominamos hidrotórax. El hidrotórax puede ser por falla cardíaca congestiva izquierda, por hipoproteinemia con desbalance de la ley de Frank-Starling, inanición, insuficiencia renal crónica con pérdida de proteínas por la orina, enfermedades intestinales hepáticas, es decir, estas enteropatías por pérdida de proteína, obstrucción de los vasos linfáticos y entre las secuelas hay atelectasia o irritación de la pleura. Esto, chicos, ¿no? ¿Qué les llama la atención ahí? ¿Alguien me puede decir de ahí, de esa foto, qué le llama la atención? De los que están ahí, porfa. ¿Me ayudan? ¿Qué les llama la atención de ese corte de la cavidad torácica? Si ustedes lo observan. Ahí, en ese corte. ¿Qué les llama la atención? La parte de granulomatosa de la izquierda, profe. Sí, hay líquido, primero hay líquido, ¿no? Si hay líquido ya sería un hidrotórax. Y esto que mencionan, parecen granulomas, pero ¿qué órgano sería este que está aquí? ¿Qué les llaman? ¿Qué órgano sería? El hígado sería, profe. Exacto, es el hígado. ¿Y qué aspecto tiene? ¿Está pequeño? ¿El borde regular o irregular? Borde irregular. El borde irregular, muy bien. Hay disminuido de tamaño y hay múltiples nódulos multifocales y multifocales coalescentes que podría ser granuloma, podrían ser granulomas, podrían ser, o podría ser fibrosis también. A veces cuando el hígado empieza a tener fibrosis extensas, empieza a tener este aspecto. Y la otra posibilidad, también menos probable, es que sean focos de metástasis de una neoplasia distante, pero el pulmón está como limpio, entonces más probable es que esto sea fibrosis. Y miren, el hígado está muy pequeñito, ¿cierto? Si está pequeñito ese hígado, ¿dónde se producen las proteínas plasmáticas? ¿Qué órgano produce las proteínas? Las albúminas. Correcto, ¿no? El hígado, perfecto. Entonces, este hidrotórax, lo más probable, podría ser por hipoproteinemia, desbalance en la ley de Frank-Starling, ¿no? Y les cuento la verdad, este aspecto es muy clásico de un estado de fibrosis y de un hígado en estado terminal. En humanos, esto es un tipo de cirrosis. En patologías en el sistema digestivo ya vamos a mirar que hay una controversia en el uso del término cirrosis entre humanos y veterinaria. Entonces, por eso yo les digo fibrosis, pero si dicen cirrosis, pues puede estar bien, ¿sí? Pero ya en digestivo ya les explicaré exactamente cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. Lo que sí es cierto es que los dos son un reemplazo de tejido conectivo masivo, y obviamente, pues si hay reemplazo por tejido conectivo, pues no va a funcionar y no solo pues las albúminas, ¿no? Esto también debe tener otros problemas, ¿no? Fácil. Miren, hemotórax, ¿no? Sangrecita. Aquí hay sangrecita en el hemotórax, ¿no? Hemotórax, sangre. Lo más común, heridas, traumatismos, ¿sí? Colangiopatías, coagulopatías, perdón. Por ejemplo, una intoxicación por un cumarínico, warfarina, que son los raticidas comunes, ruptura de un aneurisma, y en algunos casos puede ser por la ruptura de un hemangiosarcoma. ¿Se acuerdan que los hemangiosarcomas son neoplasias malignas derivadas del endotelio? Cuando se rompen, pueden sufrir hemotórax, ¿sí? O hemoabdomen, ¿sí? Y son esas muertes súbitas que yo les contaba, que a veces llegaban los perritos a necropsia, el propietario pues enfadado pensando que le intoxicaron al animal, y resulta que había un hemangiosarcoma que pues se rompió y provocó una hemorragia pues masiva. Quilotórax es linfa, hace referencia a la linfa, ¿cierto? Y lo más común son traumatismos del ducto torácico, ¿sí? O iatrogénico en cirugía, o una neoplasia que le haga compresión y se rompa. Y otras veces, idiopático, no es posible saberlo. ¿Listo? Este es un quilotórax, es un líquido de aspecto lechoso. Ese es lo característico del quilotórax. Las pleuritis es la inflamación de la pleura, pero
Pueden ser fibrinosas, purulentas, granulomatosas. Lo más común es que son extensiones de neumonías, de bronconeumonías que se complican y se extienden y comprometen la pleura. Es lo más común de las pleuritis. Cuando hay neumonía y pleuritis se conoce como pleurobronconeumonía. ¿Listo? Y finalmente, las neoplasias. Esto ya lo hemos visto, ¿sí? Hay neoplasias primarias y secundarias. La mayoría de neoplasias frecuentemente son metástasis de neoplasias distantes. Pueden ser neoplasias del tejido de glándula mamaria, de la tiroides, del vaso, del mismo intestino o la piel inclusive. Y generalmente cuando es metástasis, como vienen por circulación sanguínea, tienen una ubicación multifocal. ¿Sí? Miren, multifocal. Cuando son primarias, es decir, que nacen del tejido respiratorio, generalmente no son múltiples focos y masas con distribución multifocal, sino generalmente se producen aquí, como una masa o dos masas grandes, y generalmente se afecta el hilio pulmonar. ¿Sí? Esta zona de tránsito. ¿Listo? Por ejemplo, este es un hemangiosarcoma, una metástasis que tiene acá. Este también es una metástasis, un carcinoma tiroide. Miren la masa de la tiroides. Y miren que, pues por cercanía anatómica, miren cómo se diseminó. Pero existen neoplasias primarias. Dentro de las neoplasias primarias, la clasificación cambió. La actual es del 2014. Y hay primarias como papilomas y adenomas que son muy raras en veterinaria diagnosticarlas porque pues no tienen signos, son benignas y digamos que los animales tienen un parénquima funcional muy extenso, entonces es muy raro encontrarlas desafortunadamente. Las malignas, ¿sí? Existen diferentes tipos de adenocarcinomas o de carcinomas pulmonares, ¿sí? Pueden haber varias variantes como acinar, papilar, ¿sí? Son las más comunes. También puede haber un carcinoma de células escamosas. ¿Por qué? Porque en algunas zonas, si uno es fumador, por ejemplo, o en las vías respiratorias altas o en la cavidad nasal, encontramos epitelio plano estratificado, sobre todo en la cavidad nasal. Y del epitelio plano estratificado se originan los carcinomas de células escamosas. O alguien que fume mucho puede producir metaplasia escamosa, es decir, que un epitelio respiratorio se haga plano estratificado y nacer un carcinoma de células escamosas. Hay otros carcinomas que se llaman bronquiolo-alveolares, es decir, que está ubicado en la región bronquiolo-alveolar. Esto es bien importante tener en cuenta porque esta clasificación ya está saliendo de uso, prácticamente está sin uso. ¿Por qué? Porque en la práctica diagnosticar los tumores respiratorios el origen exacto es muy difícil. Entonces saber a ciencia cierta si es de la región bronquiolo-alveolar es difícil. Entonces por eso se lo está sacando y solamente se utilizan los patrones descriptivos. Por ejemplo, acinar, papilar, de células escamosas y en la zona del epitelio plano estratificado. Estos siguen estando. Carcinoma de células grandes y de células pequeñas. Son tumores malignos bien indiferenciados, pero lo que sí se caracteriza es que los carcinomas de células pequeñas las células no superan el tamaño de un eritrocito, los de células grandes son células de mayor tamaño, pero como son tan indiferenciados uno no puede saber el esbozo, si es de redonda, si es epitelial, si es mesenquimal, y lo deja como de célula pequeña o célula grande, pero son muy agresivos, igual que todos, la verdad. Y que es el carcinoma indiferenciado, que es el más indiferenciado de todos, que también no, ni por un lado, ni por el otro. O sea, no se puede saber, solo se puede saber que es de origen epitelial, por eso se deja como carcinoma indiferenciado. ¿Se acuerdan que yo les conté que cuando estudié patología, mi trabajo de grado fueron las respiratorias? Hubieron algunos tumores que ni siquiera los pudimos identificar. Lo que sí sabíamos es que eran muy malos, o sea, muy agresivos, ¿sí? Por eso les digo de los factores de riesgo, todo lo que hablamos en neoplasias, ¿no? El humo del cigarrillo, la contaminación. Hay otros tumores que son los carcinoides. Estos carcinoides son neoplasias que son neuroendocrinas, ¿sí? Y algunas producen sustancias análogas a algunas hormonas. También suelen ser agresivos, no por la capacidad invasiva, sino depende por las sustancias que producen. Y es importante. En los ovinos hay un retrovirus, ¿sí? Que produce algo que se conoce como carcinoma enzótico.
es decir, un carcinoma, un tumor respiratorio de origen viral, un retrovirus que produce carcinomas respiratorios en ovinos. ¿Listo? Y también pueden haber mesenquimales, pueden haber osteosarcomas en la cavidad nasal, condrosarcomas, hemangiosarcomas, porque todas las células tenemos endotelios, sarcomas histiocíticos, estos son neoplasias malignas derivadas de los histiocitos. Cuando los histiocitos hacen malignos, se llaman sarcomas histiocíticos. Y estos sarcomas histiocíticos pueden estar en cualquier lugar. Acá pues estamos haciendo referencia al pulmón, pero pueden estar en cualquier lugar. Lo que sí les digo de los sarcomas histiocíticos es que son muy agresivos. Esta granulomatosis linfomatoide rara, es una tumor-like lesion que les había dicho, tiene comportamientos neoplásicos y otros comportamientos que no. Tumores de células granulares, esto es chévere en cavidad nasal porque estos tumores son tumores que son benignos, son PAS positivos, que producen algunos gránulos, pero no tienen un comportamiento clínico importante afortunadamente. ¿Sí? Y este mesotelioma es de la pleura y está asociado al asbesto, ¿se acuerdan? Punto del parcial del semestre pasado. Se da generalmente en corexposiciones a asbesto, ¿sí? Es una neoplasia maligna derivada del mesotelio de la pleura. Y pues los tumores metastásicos secundarios, los que quieran pueden ser, ¿sí? Porque pues el pulmón es el lugar principal donde ocurren las metástasis, ¿sí? De las neoplasias distantes. ¿Listo? Y listo. Hemos terminado. Voy a mostrarles finalmente, ya no los dejo descansar, unos casos, ¿sí? Pongámosle cuidado y me van ayudando. ¿Listo? Y con eso salimos rapidito, ya los tengo listos acá. ¿Listo? Ya que estamos acá. Listo. Este primer caso, ¿sí? No es una neumonía, pero sí nos sirve para identificar muchas lesiones. Este es lo que antes se llamaba como asma equino, actualmente como enfermedad obstructiva de las vías respiratorias. Miren, es un pony que ha tenido estrés respiratorio desde hace 3 años, le han aplicado esteroides, pero no resuelven los síntomas, ¿no? No es una neumonía, pero ustedes me van a decir qué encontramos. ¿Por qué les quiero mostrar estos casos? Porque en la parte práctica, si logran identificar los patrones, tienen la especie, pues quedan hechos, ¿listo? Primero órgano, pues creo que todos estamos de acuerdo, es pulmón, ¿no? ¿Sí? ¿Alguno tiene duda? Siempre al pulmón lo exploramos de afuera hacia adentro o de las vías respiratorias de mayores a menores. ¿Listo? Aquí tenemos el septo, aquí tenemos un bronquiolo. Y ustedes me van a decir qué les llama la atención en este bronquiolo que estamos. Yo les voy a mostrar rapidito, digamos, ¿no? ¿Qué les llama la atención de este bronquiolo? De este bronquiolo. ¿Alguien me puede decir de los que están conectados? ¿Ustedes ven ese bronquiolo? Dime, cuéntame. ¿Aumentado de tamaño? Puede ser, pero más que aumentado de tamaño, este es dilatado, ¿no? Como si estuviera dilatado, ¿cierto? Miren, acá un bronquiolo normal, les voy a buscar. Es que ninguno. Un bronquiolo normal, digamos que debería tener este diámetro. Y miramos acá, miren que está como distendido, ¿cierto? Y este de acá lo podemos ver, también mirar. ¿Cómo se llama cuando un bronquio o bronquiolo está dilatado así hasta lo máximo? ¿Se acuerdan? El martes lo vimos. Las primeras diapos fueron, creo que fue la primera. ¿Se acuerdan? Bronquiectasia, ¿no? Eso es una bronquioectasia. ¿Listo? Por eso se los mostré para que no se les vaya a olvidar. Este es de la vida real. ¿Listo? Este está más traumático. ¿Listo? Ahora les voy a mostrar algo más chévere. Ok, tres cosas. ¿Qué les llama la atención de ese bronquio?
¿qué es lo que tiene en el centro de ese bronquio? En la luz, por decir, la luz, está bien. Aquí donde les estoy mostrando. ¿Qué hay aquí en la luz? Ahí está, debería estar limpia, ¿no? Porque es una vía respiratoria. Las vías respiratorias deben estar limpias. Pero aquí, ¿qué hay? ¿Qué les llama la atención? ¿De qué color es este material que hay? ¿Alguien me puede decir, contar? Aquí. ¿Qué es esto? Esto es un material mucoide. Esto es moco. Y si se dan cuenta, miren que el epitelio es cúbico, 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 cúbico. Un simple, 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 simple. Y aquí empieza a estratificarse. Hay hiperplasia del epitelio. La hiperplasia del epitelio generalmente se da como consecuencia de agentes irritativos crónicos. Y si se dan cuenta, estas células de aquí son células caliciformes que producen moco. ¿Listo? Y si miramos con mucha calma, aquí encontramos que hay células inflamatorias. Miren, aquí hay linfocitos, entonces por eso aquí hay una bronquitis, bronquiolitis hay aquí, ¿no? Y miren que hay moco, si se dan cuenta, aquí hay moco y no debería pasar, ¿no? Eso está causando una restricción del flujo. Seguramente, semiológicamente, va a tener un patrón restrictivo al auscultarlo con el fonendoscopio, ¿no? Miren que aquí hay células inflamatorias, ¿no? La mayoría son linfocitos. Linfocitos, a ver qué más encontramos por acá. Algunas plasmáticas, están algunas plasmáticas. Pensé que íbamos a encontrar un eosinófilo de pronto para un alergeno, pero al menos aquí no hay. Vamos a ver acá. ¿Cómo se llama? Miren, ¿qué les llama la atención acá? Si se dan cuenta, este es un alveolo normal, ¿cierto? ¿Y acá qué les llama la atención en esta zona? ¿Qué aspecto tienen los alvéolos en esta zona de acá? ¿Alguien me puede decir? Mira, un alvéolo, este es un alvéolo entre comillas normal. Y aquí hay otros alvéolos que están, bueno, esta zona que están rotos, ¿no? ¿Cómo se llama esa lesión cuando hay ruptura de los alvéolos? Acá hay otro, acá, acá está, miren. ¿Cómo se llama eso? Si hay ruptura de los alvéolos, miren. Y el aire se acumula aquí. También lo mismo. Enfisema, profe. Exactamente. Aquí hay enfisemas, ¿no? Podemos deducirlo, miren. Hay algo que está irritando a los bronquios, ¿sí? Este está horrible, miren. Algo está provocando que estos bronquios tengan irritación. Eso pasa muy parecido en las personas que tienen asma. Se produce una inflamación, aunque deberíamos encontrar eosinófilos, pero pues no nos aparecieron. Y miren que se produce estos tapones de moco. Y obviamente esto que va a hacer, actúa como una especie de tapón. El aire fluye con potencia después de esta zona o en la expiración, ¿sí? Como lo que pasaba con los parásitos cuando se quedaban aquí los diptiocaulus. Hacen efecto de succión y por eso sucede la ruptura alveolar, el enfisema. ¿Listo? Miren, entonces hay varias zonas de este pulmón, con razón este pony se murió, que tienen ruptura, enfisema, y obviamente aquí no hay intercambio gaseoso, simplemente el aire está almacenado, nada más, pero no. Miren acá. Aparentemente no tiene, miremos si está hipertenso, pero parece que no está hipertenso porque las arterias pulmonares están normales. ¿Se acuerdan que no deberían superar el ancho de un bronquiolo? Y aquí, y miren, es tan severo que se acumuló algo de aire aquí, miren. Un pequeño enfisema, entonces seguramente esta es la pleura, ¿no? Seguramente la superficie externa del pulmón habrá tenido aquí como una burbujita, si lo estuviéramos haciendo la macroscopía. Miren, aquí hay moco. Y cuando esto ya no tiene más, digamos, el daño es muy crónico,
¿sí? Miren este bronquiolo todo distendido. Empieza a reemplazarse por tejido conectivo y a cerrarse, ¿sí? Y eso se conoce como bronquitis obliterante. ¿Listo? Entonces, igual en la presentación les dejé este mismo enlace. Cuando estudien, le pinchan aquí y revisan ustedes las lesiones. Pero muy bien la que dijo enfisema, hasta eso es. Y la verdad, no es tan fácil de primerazo ver el enfisema. O sea, eso es bueno. ¿Listo? Miren. Y es bueno que correlacionen todo lo que van aprendiendo en las otras materias. Ah, miren, miren acá. Este tiene hipertrofia de la capa muscular del músculo. Si se dan cuenta que empieza a tener como una proyección polipoide aquí. Esto es el inicio de la bronquitis obliterante. Hay un pólipo que se proyecta acá y empieza a cerrarse. Poco a poco empieza a cerrarse por tejido conectivo. ¿Sí? Este pulmón, pues puede ser un potro con orba, ¿no? Pero este mismo pulmón lo podemos encontrar en un fumador pesado. Salvo que encontramos mucha antracosis, pero es, digamos que el mismo efecto. Si no lo mata la neoplasia, pues la capacidad ventilatoria se afecta por lo otro. Entonces, perfectamente puede ser el pulmón de un fumador este. ¿Listo? Fácil este casito. Vamos a mirar este otro. Bueno, ese para más tarde, ese para el último. Listo, órgano pulmón, eso creo que no tenemos ninguna duda, ¿no? Todos estamos de acuerdo. ¿Listo? ¿Qué les llama mientras, ojalá termine de cargar, porque ahora sí no, ya. Aquí vamos a encontrar varias cositas. De lo que se acuerdan que vimos la semana pasada, y por eso eran chocobreys por cada lesión que íbamos mostrando. ¿Qué les llama la atención al observar este pulmón? Primero, lo que les digo, siempre que revisen láminas, no se asusten, siempre uno debe arrancar con lo que les llama la atención, que generalmente en sistémica se aplica más. Lo que les llama la atención es lo más severo. Lo más probable, al menos es que sea lo más severo. Cuénteme. Profe, podría ser, pues yo no sé, es que lo miro como si fuera como con fibrina, se puede decir, o sea, está muy, muy rosado. Entonces yo eso lo tomaría como también algo grave. Correcto. Lo que más llama la atención acá es la fibrina, ¿no? Miren, hay fibrina en la luz de los alvéolos, ¿cierto? En la fibrina. ¿Y cómo se llamaba esto? ¿Se acuerdan? La semana pasada lo vimos, el martes, cuando estaban aquí, eran membranas hialinas. Es muy grave, es muy cierto, y es algo agudo. ¿Se acuerdan que les dije? Estas son membranas hialinas, ¿no? Miren, acá, 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 acá. ¿Listo? Muy bien, membranas hialinas, ¿qué es? No sabemos qué es, pero algo muy grave ha pasado. Eso puede ser por un tóxico, por ejemplo, una sustancia tóxica, un agente viral o algo, una toxina bacteriana, sepsis, algo muy grave que haya dañado el endotelio del septo alveolar y que haya provocado esta activación de la cascada de coagulación y este acúmulo de gran cantidad de fibrina y esta formación de estas membranas hialinas, ¿sí? Que son algo de refrigencia alcanza. Acá pues porque no tenemos el micrométrico, no le da tanto al software, pero tienden a ser algo birrefringente. ¿Listo? Membranas hialinas. Y ya saben que pueden ser, aquí hay algo de edema también, ¿no? Que puede ser por una toxina o algo que afecte, ¿sí? Y ahorita miramos cuál es la causa, ¿no? Lo que les quería mostrar era que, si carga esta vaina, miren, hay células inflamatorias, miren, aquí, en el septo, ¿sí? Linfocitos, unos eosinófilos, miren, es algo irritativo, miren, hay eosinófilos, algunos han extravasado acá, ¿no? Debe ser algo irritativo, no sabemos qué, miren, pero sí se dan cuenta que son linfocitos que están en los septos, ¿listo?
Cuando ustedes vean linfocitos en los septos, pero, ahí pónganme cuidado, ojalá haya otro ejemplo más fácil, es preciso salir uno que estaba más difícil. No me fijé. Cuando, miren, cuando hay infiltrado inflamatorio en los septos, es decir, aquí, 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 en toda esta parte, ¿sí? Pero el epitelio de los bronquiolos no está afectado, miren que está el cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ¿sí? Decimos que ese patrón es una neumonía intersticial. ¿Listo? Neumonía intersticial. ¿Listo? Y hay membranas hialinas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que este casito es una membrana intersticial, de una neumonía, perdón, intersticial, de algo agudo, muy agudo, muy agudo. ¿Listo? Y muy grave, porque imagínense, ¿no? Con esto ya no respira, ¿no? Que se llama daño alveolar difuso. ¿Listo? Y en los pacientes que se complicaban por el COVID, ¿se acuerdan que les dije? Cuando empezaron a hacerle las primeras necropsias, se dieron cuenta, miren, que el epitelio respiratorio está bien, normal, entre comillas. Miren, acá se desprendió, pero artefacto de la lámina. Se dieron cuenta que eso los estaba matando, entonces que te tocaba buscar algo para controlar ese sistema inmunológico, que no sea una inflamación descontrolada y no se dé la famosa tormenta de citoquinas, que era lo que pasaba. Y pues mejoramos, ¿no? Y fuimos saliendo. Ahora miremos este. Este caso es muy chévere. El lunes se les llevo. Ah, no, el martes que los veo todos. Entonces, neumonía intersticial, ¿no? Está afectado efectivamente efectivamente está afectado el espacio intersticial, pero el epitelio de la luz, el epitelio respiratorio de los bronquios y bronquiolos está normal. Ahora miremos este. Si se deja allá. Y efectivamente, miren, tiene algunas membranas hialinas, cosa que fue relativamente agudo. Miren, aquí hay fibrina, como el compañero nos dijo. Busquemos un sitio más. La neumonía es más chévere, creo que fue la mía, ¿no? La que les mostré una diapositiva porque está sin tanta, no está tan recargada, ¿no? Pero la foto de la presentación de una neumonía intersticial, esa es la más bonita que hay. Pero si se dan cuenta, miren que en los septos, miren, está endotelio que está con cambios asociados a muerte celular. Pero miren que los septos tienen células inflamatorias, ¿sí? Células inflamatorias. Aquí, aquí, aquí. Miren que aquí. Por eso los septos tienen un aspecto de estar engrosados y por eso no se ve tan bonito el alvéolo. Miren, ¿no? Pero, si ustedes van a mirar el epitelio de los bronquiolos, busquemos un epitelio de los bronquiolos acá. Bueno, este no está tan bonito. A ver, busquemos un sitio chévere. Mi microtombo hay aquí. Ah, ya, aquí está. ¿Qué les llama la atención? Este es un bronquiolo. Probablemente es un bronquiolo terminal. Miren esto. Tan. ¿Y qué les llama la atención del epitelio del bronquiolo terminal? Aquí, por ejemplo. O aquí. ¿Alguien me puede decir? Aquí donde les señalo. La flechita. Si quieren, no se preocupen, yo les delineo el epitelio respiratorio. Miren, este es el epitelio de un bronquiolo. Tan. Y hay detritos y lo que ustedes quieran, pero aquí, ¿qué les llama la atención? Aquí y aquí. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Puede ser mitótica, pero más que mitótica, muriendo. Ah, bueno, no, esta sí. Bueno, vámonos acá mejor. Esta de acá. Si se dan cuenta, esta célula tiene pignosis. Y inclusive hasta aquí tiene pignosis. Y aquí, miren, se empiezan a desprender, ¿no? Cariorrexis y cariolisis. Tantas han sido las que se han desprendido que han taponado prácticamente este alveolo. Cuando
la neumonía está, el infiltrado inflamatorio está dentro del intersticio y además hay necrosis del epitelio, como aquí, el patrón respiratorio es una neumonía broncointersticial. ¿Listo? Y ya habíamos dicho que la neumonía broncointersticial es de agentes virales. Entonces sabemos que es un virus. Si es una vaca, con toda seguridad les digo que esto es un virus respiratorio sincitial. Porque en las vacas, el virus respiratorio sincitial se caracteriza por formar estas estructuras grandes, que es la fusión de estas células muertas, y esas células muertas que se van fusionando se conocen como sincitios. Entonces, estoy casi seguro que es una... Miren que acá hay otro epitelio respiratorio, todo está en pignosis. En cambio, si se dieron cuenta, la otra que vimos, y la puerta de entrada, ¿por dónde es? Miren, respiratorio, que llegó un herpes, un sincitial, un P3, una influenza, llegó aquí, se replicó, muerte celular y activó la respuesta inflamatoria acelerada, llegaron las bacterias y mejor dicho, ¿listo? Miren, entonces bronco, en cambio la otra, si se dieron cuenta, el epitelio de las vías respiratorias estaba normal, por eso se le dice neumonía intersticial. Ya está neumonía broncointersticial y esta es más asociada a agentes virales. Acá hay sincitios, miren, este es un sincitio clásico. ¿Se dan cuenta que están fusionados? Y no les quería mostrar primero este campo porque si no, no es como, miren, estos son sincitios. Si se dan cuenta que dentro, entre el lumen de estos espacios, entre los sincitios, hay polimorfonucleares, neutrófilos hipersegmentados. ¿Por qué? Porque estos ya le dieron espacio para que las bacterias desciendan y por eso las bacterias producen pus supurativo. Entonces esto lo terminó de matar la bacteria. Y me encontré algo muy chévere acá. Verán, no se vayan a olvidar porque no creo que la volvamos a encontrar en esta lámina. ¿Qué estructura es esta? Es una estructura eosinofílica, circunscrita, bien delimitada. Aquí hay otra, ¿no? ¿Se acuerdan de pronto alguien qué estructura es esa? En general. Esta de aquí. ¿Alguien se acuerda? O les digo. Esta estructura, ya les voy a decir, esta estructura es un cuerpo de inclusión. ¿Sí? Inclusiones proteicas, ¿no? Porque lo que es proteico es bien eosinofílico. Acá hay otra. Acá hay otra. Uy, hay un montón. Acá también. Esos son inclusiones, pueden ser depósitos de proteína o cuerpos de inclusión virales. Acá son cuerpos de inclusión virales. Esto es un indicativo de que el virus se replicó en esa célula y su desecho, digamos, en su proceso se quedan estas inclusiones. Con toda seguridad es viral y con toda seguridad es virus respiratorio sincitial bovino. Pero bueno, estos sincitios no siempre los hacen todos los virus. Lo que sí es importante que todos los virus hacen es el patrón de broncointersticial. ¿Listo? Broncointersticial, cuerpos de inclusión. Listo, ¿no? Miren acá. Entonces miremosla. Esta es dice neumonía broncointersticial necrotizante. ¿Listo? Es un paramyxovirus, es el virus respiratorio sincitial bovino. ¿Listo? Es muy, muy, muy característico esos sincitios. Miremos a ver ellos que nos quieren mostrar. Los mismos sincitios, pero han ido a otra parte. Ven, el cuerpo de inclusión, si no lo pudieron ver. Nosotros sí, jajaja. Sí, solo esto, no está, ¿no? Pero... a ver, aquí hay uno, aquí hay uno. Listo. Profe, es que en esa parte, bueno, en la foto que estaba mostrando, también pues se hace como ver que la parte del bronquiolo y del bronquio se está como separando los neumocitos. O sea, sí puede ser posible que por algún virus también se vayan separando de la formación que tienen pues los neumocitos. Ajá.
esta parte, bueno, que este es el bronquiol, este es el epitelio respiratorio del bronquiol. Esto puede ser artefactual, esto puede ser, la verdad, puede ser artefactual. O también, a veces los agentes virales, cuando antes de empezar, cuando recibe, aquí hay un cuerpo de inclusión, cuando recién llegan, pueden producir vacuolizaciones. Entonces pueden ser las dos cosas, parte artefactual y parte que sea vacuolización. Porque cuando recién llegan, vacuolizan a la célula, como aquí, mira, aquí hay una vacuola. Y está aquí el cuerpo de inclusión. Entonces, pueden ser lo uno y pueden ser lo otro. Miren, y esta, miren, miremos este que es diferente. Miren, aquí este es el pulmón, ya estamos de acuerdo. ¿Qué les llama la atención? Miren, de la luz. Miren, el epitelio respiratorio, el epitelio del bronquio, este es un bronquiolito, ¿no? Miren, no, aquí está, un bronquio, perdón, miren, aquí está el cartílago, perdón. Si se dan cuenta, ¿qué hay dentro? Recuerden que las vías respiratorias deben estar limpiecitas, puras, ¿no? Miren acá que hay células inflamatorias. Pero miren que el epitelio está bien. ¿Sí? El epitelio no tiene esa pignosis, no tienen esos sincitios, ¿sí? Miren, aquí. Y nos vamos. Miren, con este busquemos otro bronquiolo. Vamos acá. Ah, y aquí hay otra cosa más chévere, pero ahorita les muestro, ¿no? Ah, miren, acá también hay fluidos. Entonces, cuando hay células inflamatorias, estas son áreas de necrosis de coagulación, no sé si se acuerdan, ¿no? Necrosis de coagulación. Hay mucha fibrina, ¿no? Solo este está, no hay más. ¿No será que acá hay otro? No, este. Cuando hay, miren, hay células inflamatorias, en este caso la mayoría son polimorfonucleares hipersegmentadas dentro de la luz de un bronquio y bronquiolo, y en esos espacios alveolares es una bronconeumonía. ¿Listo? Y generalmente es bacteriana. Si tiene, como en este caso, áreas de necrosis de coagulación y es una vaca, lo más probable es que sea mangemia hemolítica. Pero bueno, eso toca con una prueba. Pues digamos que lo más importante es el patrón. ¿Listo? Miren, en este caso, el epitelio está bien. ¿Sí? Entonces, para sintetizar, infiltrado inflamatorio que solo está en el intersticio, neumonía intersticial. Puertas de ingreso, distante generalmente, ¿sí? Cuando la neumonía afecta el epitelio respiratorio y está en el espacio intersticial, es una neumonía broncointersticial, ¿sí? Puede ser supurativa, granulomatosa, lo que depende del exudado inflamatorio. Y cuando las células inflamatorias están dentro del espacio de la luz de los bronquios y bronquiolos y el parénquima funcional sin afectar nada de esto, miren, es una bronconeumonía. ¿Listo? Y generalmente es bacteriana. ¿Listo? A ver, miren, mangemia hemolítica, ¿no? Bronconeumonía supurativa, fibrinonecrótica aguda multifocal coalescente severa. Bueno, a todo el ejercicio completo acá. ¿Listo? Con numerosas. Esto ya les digo, bueno, esto se llaman células en avena. Y las células en avena son muy características de Pasturella. Entonces puede que esté la mangemia y la Pasturella, lo que les dije en el complejo respiratorio bovino, miren. Fiebre de embarque, síndrome del complejo respiratorio bovino, pueden estar varios metidos ahí. Es posible que estén varios agentes bacterianos. ¿Listo? Entonces, esos son los patrones neumónicos. Esta es la más chévere, porque no aparecieron esta. Para ver una... Claro, esta es... Igual ahí están los enlaces. Miren, si se dan cuenta, células inflamatorias en el bronquio.
bronquiolo es este. ¿Sí? Bueno, carga. Recuerden que los bronquios deberían estar limpiecitos, ¿no? Ellos son limpios porque por ahí debería fluir es el aire, ¿no? Aire puro, entre comillas. ¿Listo? Entonces, miren, aquí y el espacio alveolar, bronco, neumonía bacteriana, macroscópicamente un patrón cráneo ventral. Miren estos pequeños bronquiolos. Espérense que piense un poquito, miren, el epitelio está bien, ¿sí? Entre comillas, no tiene cambios asociados a muerte, pero está lleno de polimorfonucleares, de pus. ¿Listo? Aquí lo escaneo mal, si se dan cuenta esto no quedó bien escaneado, pero bueno. Por esto es una bronconeumonía bacteriana. ¿Listo? Ahí están. Y bueno, de todos modos, intentó pelear esta vaca. Y aquí hay unas áreas de hiperplasia del epitelio respiratorio, ¿no? Algo intentó como... O ya la tenía, no sabemos. ¿Listo? Miren acá. La luz con células inflamatorias, pero miren que el epitelio no tiene... Está bien. Al contrario de la del virus respiratorio sincitial que vimos, que es viral. ¿Listo? Acá. Este está muy chévere. Ya vimos la orba, ya vimos... Ah, bueno, tal vez muestra el último, ya nos vamos como... Miren, la neumonía intersticial, dicen, es 3-metilindol-intoxicación. Esto a veces pasa en los pastos, ¿sí? Y los clínicos le dicen neumonía atípica, ¿sí? Porque pues no le pueden encontrar algo específico, ¿sí? Por eso le dicen neumonía atípica. Pero pues es un diagnóstico muy general, digamos, muy genérico, ¿no? Miren acá, a ver qué nos muestra esto. Si se dan cuenta, miren, la luz está bien, el epitelio está bien. Las membranas hialinas están muy bien y el exudado inflamatorio. ¿Sí? Miren, acá estamos. Solo el infiltrado está en el intersticio. ¿Listo? La foto más bonita, la verdad, es la que yo les puse en la presentación. No pensé que... No es que las otras fotos no sean más chéveres. Lo que pasa es que en la vida real, real, pueden haber varios patrones al tiempo, ¿sí? Porque pueden haber varios agentes. Pero si se dan cuenta, miren, esta es de nuestros cuisitos y miren lo que les digo, ¿sí? Está solamente el infiltrado inflamatorio en el espacio intersticial. ¿Listo? Para que no se vayan a olvidar. Ahora ya sabemos, ¿no? Neumonía broncointersticial necrotizante. Ah, sí, ya la vimos, ¿no? Ya la vimos. Y esta es la última, que es la del herpes equino tipo 5, que produce fibrosis. No se sabe por qué, pero aparte de producir una neumonía intersticial o broncointersticial, depende de la puerta de ingreso. Esta es una intersticial, ¿no? Porque miren, el epitelio está bien. Tiene algo de asma, ¿no? Esto es hipercontracción. No se sabe por qué. Y... Ah, no, este es broncointersticial, la neumonía. Papá, esto es broncointersticial. Miren que aquí hay células inflamatorias, cambios asociados a muerte celular. El herpes se replicó aquí, pero no sabe por qué el tipo 5 en caballos, que llegó hace muy poquito, ese es del 2012, no sé si acá en Colombia ya hay reportes, produce fibrosis. ¿Sí se dan cuenta? Fibrosis. Entonces, para que, si los van a corchar, ustedes descrestan. A ver, díganme la fibrosis pulmonar del caballo con herpes equino tipo 5. Ya pueden descrestar. ¿Listo? Miren. Y produce fibrosis pulmonar. Vamos acá. ¿Dónde está? Ah, ok. Listo, chicos. Entonces, hemos terminado. Ahí sí acabamos todo, inclusive las imágenes. Están los enlaces, pero igual vamos a hacer una práctica. Les voy a adelantar en cardíaco. Es macro, casi no hay lesiones micro. Entonces, hay que concentrarse en el macro. ¿Listo? Y
Y fijo, pero fijo, de las prácticas, hay una de un defecto cardíaco congénito, de los que vimos, no va a haber un defecto así pues súper loco. Ahorita les comparto la ectopía cordis, ¿se acuerdan que les dije que una colega suya nos la había compartido en campo? Ya se las comparto al grupo. Fijo es una de esas. Y fijo de las de pulmón, identificar los patrones, ¿sí? Por eso era mi afán de que identifiquemos cada uno de los patrones. ¿Listo? Y pues leer un poquito sobre los complejos, sobre cada uno de los agentes. Ya miraron las lesiones básicas y acabamos de ver respiratorio. ¿Listo? Entonces, pues muchas gracias, disculparán, pero pues ya hablé con el doctor Guillermo. Se supone que me dijo que en la semana no solucionaba esto porque ya me tocó escribirle un poco ofuscado, y entonces pues sí. Y que también le pregunté que por qué nos habían separado el martes y por qué nos habían cambiado así, sin decirnos nada. Eso, ¿preguntas, chicos? ¿No? Bueno, entonces... No, profe. Bueno, cielo. Entonces cualquier cosa me cuenta, ¿listo? Ya está todo de respiratorio, ya está subido. A una observación, nadie ha visto el drive que yo he subido, ¿no? Porque pero ahorita se las cambio. En estos días terminé de ponerle algunas cositas a la presentación. Entonces la presentación que está en el drive es un poco diferente a ahorita la que les acabo de compartir, porque le puse unas foticos y otras cositas. Y le quité unas cositas para que no quede tan larga. Entonces ya se las voy a subir la nueva. ¿Listo? Entonces, pues, les mando un saludo y cualquier cosa, pues, ya saben, ahí me cuentan con todo gusto. ¿Listo? Entonces, pues, que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.